Bienvenidos al apasionante mundo de la farmacología. Y hoy vamos a hablar de los medicamentos que utilizamos en las insuficiencias cardíacas congestivas. La insuficiencia cardíaca congestiva constituye el paradoxo de la cardiología. Si bien ya tratamos muy bien enfermedades cardíacas, estas evolucionan inevitablemente a una insuficiencia cardíaca. Desde el factor de riesgo, sea cual sea este, primero se van a manifestar las alteraciones estructurales y posteriormente se van a manifestar los signos y síntomas para terminar una falla cardíaca. En este capítulo vamos a ver todos los medicamentos que utilizamos fase a fase en la insuficiencia cardíaca congestiva. Pero primeramente, para entender los medicamentos, tenemos que hablar un poco de la fisiopatología, puesto que estos medicamentos actúan en el proceso fisiopatológico de la insuficiencia cardíaca. Si recordamos, el corazón se contrae entre 60 y 100 latidos por minuto, en dos fases, una sístole de contracción y una diástole de relajación. Si existe algún factor de riesgo, como por ejemplo el cigarro, la obesidad, como por ejemplo drogas, como por ejemplo el alcohol, o una enfermedad de base, como por ejemplo cardiopatías, valvulopatías, infartos previos o hipertensión arterial, se va a producir alteraciones en la contracción y dilatación, es decir, en las sístoles y la diástole. Y estas alteraciones se van a manifestar en las sístoles mediante dilatación. El corazón va a empezar a dilatarse más de lo que debería dilatarse, creciendo el corazón. Y se van a manifestar con signos de hipoperfusión. Es así que en un inicio vamos a tener insuficiencia cardíaca sistólica, o también llamada insuficiencia cardíaca izquierda, porque afecta a la aurícula y al ventrículo izquierdo. ¿Qué signos se van a manifestar? El paciente sobre todo va a manifestar dificultad para respirar, disneas a los esfuerzos habituales, disneas paroxísticas nocturnas, que se manifiestan con tos, expectoración, con estertores, esputo, taquipnea, inquietud, va a haber un incremento de la presión hidrostática en los capilares pulmonares, disneas a los esfuerzos, taquicardia, ortopnea. El paciente va a presentar extremidades cianóticas, frías, azuladas, fatiga. Y la enfermedad evoluciona, se va a ver afectado también la función diastólica del corazón, o la parte derecha del corazón, porque los músculos del corazón se van a volver rígidos y por lo tanto no van a conseguir llenar suficiente sangre. Y vamos a tener signos de congestión. La alteración o la insuficiencia cardíaca diastólica también es llamada insuficiencia cardíaca derecha. Estos signos son ascitis, hepatomegalia, fatiga, incremento de la presión venosa central y periférica, ingurgitación yugular, edema de miembros inferiores. Cuando es secundaria hipertensión arterial pulmonar, se denomina cor pulmonar. Pero, ¿cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que nos llevan a esto? Son mecanismos deleterios. Se va a activar el sistema nervioso simpático mediante liberación de adrenalina y noradrenalina, las cuales van a producir vasoconstricción generalizada y aumento de la frecuencia cardíaca. También se va a activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona por parte de los riñones, el hígado y los pulmones, que van a formar angiotensina 2 y aldosterona, que me van a producir vasoconstricción periférica. También se va a liberar la hormona antidiurética, es decir, la hormona arginina vasopresina, que va a evitar que se produzca eliminación de líquidos y por lo tanto vamos a tener signos de congestión. En un inicio, nuestro organismo intenta compensar estos mecanismos deleterios y vamos a tener mecanismos auxiliares como por ejemplo el péptido natriurético cerebral, que se secreta, una hormona que se secreta por parte del atrio del corazón ante la dilatación excesiva, que trata de producir natriuresis y diuresis, eliminando el exceso de líquido. También mediadores químicos como las prostaglandinas, la bradicinina, van a producir vasodilatación intentando compensar la vasoconstricción que produce tanto el sistema nervioso simpático como el sistema renina-angiotensina-aldosterona.
Lamentablemente, estos mecanismos auxiliares se ven sobrepasados por los mecanismos deleterios. Y los medicamentos que vamos a utilizar precisamente tratan de regular los mecanismos deleterios. Pero previamente vamos a recordar un poco de la clasificación funcional sintomática y vamos a tener dos consensos. El consenso americano de la Sociedad Norteamericana de Cardiología de Nueva York, donde clasifica la insuficiencia cardíaca en 4 estadios, pero la clasifica funcional, en el estadio 1, 2 y 3. En el estadio 1, el paciente presenta ausencia de disneyas a los esfuerzos. Es decir, un paciente que tiene el factor de riesgo o enfermedad de base, pero que todavía no presenta alteraciones respiratorias. En la clase 2 tenemos un paciente con disnea a los esfuerzos habituales. Es aquel paciente que se refiere que realiza sus actividades normales, pero que cuando realiza un esfuerzo físico, como por ejemplo un ejercicio, tiene dificultad. La clase 3 es un paciente con disnea los pequeños esfuerzos. Aquel paciente que te dice que aquellos esfuerzos físicos que antes realizaba no los puede realizar, como por ejemplo subir unas escaleras o subir una ladera o caminar por periodos largos de distancia. También tenemos a la clase 4, donde el paciente refiere disnea a los grandes esfuerzos. Aquel paciente que te dice que no puede caminar en la casa, no puede caminar en el trabajo, no realiza sus actividades cotidianas. E incluso algunos te dicen que tienen dificultad, inclusive cuando están en reposo o cuando están durmiendo. También el Consenso Europeo nos da una clasificación funcional en 4 estadios y toma en cuenta el factor de riesgo, la alteración funcional y la alteración estructural. Por ejemplo, en el estadio A existe el factor de riesgo, pero no hay alteración funcional ni estructural. Son pacientes que tienen hipertensión, cardiopatías, han tenido fiebre reumática, diabetes, han tenido algún tipo de cardiotoxicidad por medicamentos, drogas, o histórico familiar, o son pacientes que fuman, o son pacientes que beben mucho. En el estadio B tenemos una disfunción ventricular asintomática, es decir, tenemos el factor de riesgo o enfermedad y hay una alteración estructural, pero todavía no se manifiesta con signos y síntomas. El paciente que tiene alguna hipertrofia ventricular o fibrosis o valvulopatías. En el estadio C ya tenemos una insuficiencia cardíaca sintomática, tenemos el factor de riesgo o enfermedad de base, hay alteración estructural y el paciente presenta signos y síntomas, o disneas, o fatigas, o síntomas de hipoperfusión, o síntomas de congestión. En el estadio D ya hay una insuficiencia cardíaca refractaria, es aquel paciente que presenta el factor de riesgo o enfermedad de base, la alteración estructural, los signos y síntomas, está siendo tratado con medicamentos, pero que no responde a la terapia. Por eso se llaman refractarios. En estos pacientes, generalmente son pacientes que están hospitalizados y que necesitan circulación asistida. Pero ¿por qué les explico todo esto para llegar al tratamiento? Pero antes de entrar a farmacología netamente, tenemos que tomar en cuenta que también existe un tratamiento no farmacológico, que está en relación al control de factores de riesgo y al control de la enfermedad, juntamente con rehabilitación y con algunas medidas como dejar de fumar, reducción del consumo de alcohol o restricción de agua en pacientes con edema, tiene que ser valorado por el clínico para que dar un tratamiento. Y el tratamiento farmacológico está básicamente enfocado en inhibir aquellos mecanismos deleterios, como el sistema nervioso simpático y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y la liberación de la hormona antidiurética. Todos estos mecanismos, ¿qué hacen? Aumentan la resistencia vascular periférica, aumentan la frecuencia cardíaca, tienen un aumento del filtrado glomerular y todo lo cual nos va a llevar a una insuficiencia cardíaca. Entonces, vamos a tener dos tipos o dos grupos de medicamentos. Los medicamentos que aumentan la sobrevida del paciente y los medicamentos que mejoran los síntomas. Dentro del primer grupo están los IECAs y los ADA2 como los principales, aquellos que inhiben el sistema renina-angiotensina-aldosterona.
IECA significa inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina y ARAS-2 significa antagonista de los receptores de angiotensina 2. También están los beta bloqueantes, que son medicamentos que inhiben la acción del sistema nervioso simpático. También está la aldosterona, que inhibe la acción de la aldosterona. Es decir, las antagonistas de la aldosterona, como la espironolactona, que inhibe la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Y medicamentos que mejoran los síntomas de hipoperfusión y síntomas de congestión. Aquí están los vasodilatadores como los nitratos, la nitroglicerina, el isorzobide o el nitroprusiato de sodio, los antagonistas de canales de calcio, diuréticos, cardiotónicos, antiarrítmicos, que están básicamente enfocados en mejorar los síntomas. Todos ellos entran en diferentes instancias. ¿Y cómo puedo valorar yo o cómo puedo saber en qué fase de la enfermedad voy a dar qué medicamento? Gracias a mis clasificaciones funcionales. Y aquí tengo un cuadrito de los estadios y tratamientos. Voy a clasificar a mi paciente en 4 estadios. En el estadio A, como habíamos visto, es un paciente que no presenta, que solamente presenta un factor de riesgo o enfermedad de base, pero no presenta todavía alteración estructural ni síntomas. Aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a controlar la enfermedad de base o factor de riesgo y puedo administrar IECAS, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 2, como el enalapril, el captopril, o si existe alguna contraindicación en contra del IECAS, puedo administrar un ARA2, un antagonista de los receptores de angiotensina 2, como por ejemplo el losartán o el valsartán. En el estadio B ya existe una alteración estructural, pero todavía no hay síntomas. Y aquí puedo añadir a mi terapia beta bloqueante. En el estadio C hay alteración estructural y hay síntomas. Aquí puedo añadir a mi terapia los IECAS, los beta bloqueantes y la espironolactona, que es un antagonista de la aldosterona. Y si el paciente está en estadio 3 y 4, según la clasificación funcional americana, puedo administrar diuréticos y cardiotónicos, que son medicamentos que van a mejorar los síntomas. En el estadio D ya hay un factor de riesgo, hay alteración estructural, hay síntomas. El paciente ya está tratado con todos estos medicamentos, pero lamentablemente su corazón ya no reacciona a los medicamentos. Son pacientes que necesitan medidas especiales y que normalmente tienen indicación quirúrgica, es decir, de trasplante cardíaco. Espero que les haya gustado este pequeño video. Es un resumen de los medicamentos que utilizamos en insuficiencia cardíaca congestiva. Recuerden que toda la parte teórica se encuentra en la página web oficial del apasionante mundo de la farmacología y ustedes pueden acceder cuando ustedes quieran. Eso es todo por hoy en el apasionante mundo de la farmacología.